Hoy vamos a preparar torrejas salvadoreñas, que es un postre típico muy degustado para Semana Santa o para Cuaresma aquí en El Salvador. Les comparto cómo hacerlas. Primero, el dulce de atado o de panela lo vamos a poner a hervir con pimienta gorda, en este caso 6 pimientas y 5 clavitos de olor. También vamos a agregarle, al momento de hervir la miel, vamos a agregarle canela en rajas. Voy a agregar aproximadamente 1,5 litros a 2 litros, porque la miel queremos que quede de una consistencia más ralita, porque para las torrejas debe de quedar un poquito más rala. Ahora lo vamos a cortar en trozos. Lo voy a meter en esta bolsa, como puede ver, para partirlo y que me quede de esta forma. Lo podemos hacer con una piedrita de cocina o también con un martillito de machacar la carne o el pollo, de los que utilizamos para cocina. Ahora vamos a agregar el agua, como le dije, de 1,5 a 2 litros de agua. Y aquí a este momento vamos a agregar la canela en rajas. Y ya agregamos también los clavos y la pimienta gorda, que esto le va a dar un mejor sabor y un olor muy delicioso. Lo vamos a dejar hervir a fuego bajito. Si usted ve que la consistencia es demasiado espesa, agréguele medio litro más de agua, porque necesitamos que las torrejas queden cubiertas. Esta miel es para hacer la miel de nuestras deliciosas torrejas, y así de esta forma nos va quedando la miel. Como puede ver, ya se está deshaciendo todo y va quedando de esta consistencia. Lo voy a dejar hervir hasta cerciorarme que ya no tenga nada en el fondo, o sea que se haya deshecho por completo. Ahora ya está hirviendo. Aproximadamente después de 15 minutos ya mi miel ya está lista. Voy a apagar el fuego y voy a dejar reposar mientras preparamos nuestros demás ingredientes para nuestras torrejas salvadoreñas. Ahora le voy a compartir el pan que utilizamos para hacer las torrejas. En esta ocasión tenemos una torta de yema, que es la indicada para hacer nuestras torrejas, porque esta tiene consistencia para hacerlas de forma de que no se deshagan al momento de freírlas y al momento de hervirlas con la miel. Vamos a quitarle esta orillita y luego el grosor que usted va a partir su torta de yema depende de su gusto. Hay personas que lo cortan a 1 pulgada y otras que lo cortan a media pulgada. De usted depende el tamaño con el que usted lo quiera ir cortando. Eso es a su gusto, pero eso sí que si lo corta demasiado grueso, la miel no le va a imprimir, y cuando usted parta, o si las quiere para vender sus torrejas, le va a quedar en el centro reseco y no va a tener nada de miel, y si los hace demasiado delgaditos se le van a deshacer. Ahora ya la tenemos listo. Ahora le comparto que para hacer nuestros huevos batidos, o sea, para hacer las torrejas o envolverlas, vamos a poner las claras de 8 huevos, y las yemas las voy a reservar. Y después de 3 minutos a velocidad alta vamos a agregar las yemas, pero para evitar el mal olor voy a agregarle 1 cucharada de vainilla. El color de la vainilla no importa, porque en esta ocasión el dulce de atado es cafecito. Solamente es para que no tenga un mal olor o un olor muy fuerte a huevo nuestras torrejas, porque si no, al momento de comerlas va a sentir ese olor demasiado fuerte. Ahora ya está listo.
Como puede ver, ya tenemos listo el huevo ya batido, y de esta forma vamos a ir colocando estas torrejas que vamos a hacer ahorita. Son sin leche, son como las hacemos tradicionalmente en El Salvador. Ahora que ya la tenemos así, en una sartén o una cacerola vamos a ponerlo a fuego bajito y con poquito aceite, aproximadamente 1 centímetro, y vamos a sellarla por cada lado para evitar que el huevo quede crudo. No vamos a agregar demasiado aceite porque si no nos van a quedar demasiado aceitosas. Y así vamos a hacer hasta terminarlas. Al terminarlas de freír, vamos a escurrirla en un papel toalla o también en una manta de cocina. Luego la vamos a sumergir en la miel que ya tenemos preparada, de una en una, y así de esta forma. Voy a hacer este procedimiento y voy a aplastarlas de esta forma. También lo puedo hacer con un tenedor para que imprima toda la miel. Esto es en el momento que la vayamos a consumir con nuestra familia, pero si usted la quiere para vender, mi sugerencia es que primero las haga, las fría y las conserve. En este momento la voy a dejar hervir para que así me duren por más tiempo sin refrigerar. Y después de 5 minutos de haber hervido, apago el fuego y retiro. De esta forma puede conservarlas si usted las desea para vender, y al momento de venderlas puede poner la torreja y aparte la miel. Y así me quedan las torrejas para degustar. Si le han gustado, por favor, le agradecería mucho que me deje su like, que me deje su comentario y cuénteme con qué nombre la conoce usted en su país. Espero que le haya ayudado, y si la desea para vender, en este momento en El Salvador se puede vender también en combo. Dan una torreja y un cafecito, o puede ser un chilate por $1. Por ahora le agradezco mucho por ver.